Muy bien, hermanos, gracias a Dios por ese especial. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de la predicación. Como ya lo saben, nuestro pastor el día de hoy no va a poder estar aquí en esta transmisión y nos pidió de favor que compartiéramos con ustedes la palabra de Dios, que como siempre, hermanos, es un privilegio, es un honor para su servidor poder exponer algo de la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, nos vamos a pasar rápidamente porque el tiempo apremia. Si usted tiene su Biblia ahí cerca, tome su Biblia y vamos a Hebreos. El día de hoy vamos a estar ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo, hermanos, un versículo yo creo bien conocido por la mayoría de nosotros. Muchas de las veces quizá hemos leído este pasaje. Quizá lo hemos compartido con alguien. Es un versículo que trae un precioso mensaje que podemos aplicar y aprender constantemente en nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Dice la palabra de Dios en ese versículo, dice de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo vuelvo a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos está dando la explicación nuestro Dios en este resumido versículo de lo que es la fe. Y quiero que pongamos atención a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra en esta mañana, para que podamos ponerlo por obra y seamos cristianos que vivimos en fe, en la fe que Dios quiere que vivamos. Vamos a cerrar nuestros ojos antes de que comencemos y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta enseñanza. Mi Dios, le damos gracias una vez más porque nos da el privilegio de poder, mi Dios, exponer su palabra libremente. Y cuánto ruego, mi Dios, que a través de esta transmisión usted pueda tocar los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada uno de nuestros amigos que nos está escuchando en esta mañana. Señor, me declaro como alguien que no tengo la capacidad para poder lograr algo en el corazón de los que nos están escuchando y viendo. Así que rogamos, mi Dios, que sea su Santo Espíritu el que obre en cada corazón. Ruego que me quite del medio y que sea usted el que fluya libremente y que nos dé lo que necesitamos en cada corazón. También pedimos, mi Dios, que si hay alguien que está viendo esta transmisión y no le conoce a usted como Señor y Salvador, que no se pierda esa oportunidad, ese privilegio de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le ponemos en sus manos esta predicación en Cristo Jesús. Amén. Es importante, queridos hermanos, entender el deseo latente de nuestro Dios y la necesidad que cada cristiano tenemos todos los días de nuestra vida de ejercer nuestra fe. El deseo más grande de nuestro Dios es que vivamos en victoria, que vivamos en éxito. Pero eso no se va a llevar a cabo, queridos hermanos, queridos amigos, si no empezamos a ejercer y depositar la fe en donde Dios quiere que la depositemos. En este versículo podemos encontrar qué es la fe. Dios nos da una definición de lo que es la fe. La fe, dice la palabra de Dios en este versículo, es la certeza. La certeza quiere decir conocimiento conocimiento seguro y claro que se tendrá alguna cosa. Conocimiento seguro y claro que se tendrá alguna cosa. Es la certeza, es lo que quiere decir la certeza. Es conocer. Es estar seguro que yo voy a recibir algo de lo que se me está prometiendo. Pero no solamente es certeza, sino que dice la convicción.
Convicción quiere decir seguridad que tiene una persona de la verdad. Eso es lo que quiere decir fe. Nuestro Dios nos está diciendo que la fe es confiar, es tener una convicción clara de que aunque yo no veo el panorama claro en mi vida, de que aunque yo no entiendo muchas de las veces las cosas que me están pasando, pero yo creo, aunque todavía no lo tengo, aunque todavía no lo estoy viviendo, yo creo que aquella cosa que viene en camino me va a ayudar y va a cambiar las circunstancias en beneficio de lo que estoy pasando el día de hoy. Eso quiere decir la fe. Es confiar plenamente que aquella cosa que todavía yo no tengo me va a funcionar, va a traer un beneficio a mi vida, algo agradable. Eso es lo que quiere decir la fe. Es confiar en algo con seguridad, sin titubear, de que aquella cosa va a funcionar para mi vida en beneficio. Pero escúchame bien, es triste ver cómo cristianos el día de hoy están viviendo con una fe mal enfocada. Una fe mal enfocada de tal manera que sus vidas están cada vez más alejadas de Dios. Escúchame bien lo que le voy a decir a continuación. Debemos de señalar que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ejercer fe. La fe no solamente la ejercen los cristianos, también los inconversos tienen la capacidad de ejercer la fe. Cristianos o no cristianos pueden ejercer fe, pero escúcheme bien. Pero lo que va a marcar positivamente nuestras vidas y nuestro vivir es en dónde estoy depositando mi fe. Hemos dicho, cristianos y no cristianos podemos ejercer la fe y ejercemos la fe constantemente. La pregunta es, ¿en dónde estoy depositando mi fe? Le voy a dar algunos ejemplos brevemente. ¿En qué cosas deposita la fe muchas de las veces el ser humano? En un equipo de fútbol. ¿Cuánta gente tiene su confianza, aunque es algo que no es a lo mejor la gran cosa para algunas ciertas personas, pero hay gente que abraza un equipo de fútbol, los Rayados, los Tigres, el América, el Cruz Azul, etcétera, y le tienen tanta fe a un equipo, tanta convicción de que su equipo puede ganar el torneo, de que su equipo puede ganar ese partido el cual van a jugar. ¿Cuánta gente confía en un equipo de fútbol y deposita su fe en un equipo de fútbol? ¿Cuánta gente deposita su fe en algún doctor o en alguna medicina, confiando que ese doctor les puede ayudar y solucionar su malestar, que ese medicamento puede solucionar el problema que ellos tienen? Confían en una pastilla, depositan su fe, su confianza, que eso puede cambiar las circunstancias difíciles que están pasando. Otras personas depositan su fe, y es algo muy común, en imágenes. Confían en un pedazo de metal, confían y tienen fe en un pedazo de yeso. Su fe está depositada en una imagen. Otras personas depositan su fe en la religión. Otras personas depositan su fe en su dinero, en sus propiedades. Y así podemos observar constantemente cómo la gente deposita su fe en cosas que son pasajeras y que muchas de las veces terminan decepcionando sus vidas cuando eso se adquiere. ¿Cuántos hemos escuchado aún esta frase célebre? A esto le tengo mucha fe. Esto sí va a pegar.
a esto sí le tengo fe, esto sí va a funcionar. Y con una forma tan ligera depositamos nuestra fe en cosas terrenales, en cosas materiales que se pueden terminar y se pueden acabar. Tenemos depositada nuestra fe algunos en hombres que fallan, que se equivocan. Yo confío mucho en mi papá, yo confío mucho en mi mamá, mi fe está depositada en mis padres, en mis hermanos, en aquel pastor, en aquella persona. Yo tengo toda mi fe en aquellas personas. Pero déjeme decirle que las personas muchas de las veces fallan. Pero muchos, su fe está depositada en hombres o en cosas pasajeras que tarde que temprano terminan decepcionándoles. Para que me entienda un poquito esto de lo que he hablado, quiero abrir un poquito un paréntesis en lo ya mencionado. Fíjese cómo somos los seres humanos, y para que usted me entienda y me dé la razón en esto de cómo depositamos de una forma tan ligera nuestra fe en personas, en objetos, en equipos, en dinero, etcétera, etcétera, ya lo que hemos mencionado. Es impresionante cómo el depositar mi fe en alguien o en algo provoca en mi vida que yo tenga, que yo haga algún esfuerzo en hacer, en invertir, en dar, porque estoy confiando en aquello que tengo delante de mí o que tengo en mi mente. Por ejemplo, alguien compra, le tiene la fe a un equipo de fútbol y junta ahí, no sé cuánto cobre un boleto, no sé cuánto sea el precio de un boleto para ir al estadio y ver tu equipo favorito, pero vamos a poner una cifra, 600 pesos, 700 pesos. No vamos a los que son aficionados de algún equipo, no van con la mentalidad de que su equipo va a perder. Van con una mentalidad de que su equipo va a ganar, aunque sea el equipo, como dicen, más pata, que no la hace, que no sirve para nada. Cuando el aficionado va al estadio y ve que su equipo sale, se motiva, está animado, hay una convicción, hay un fervor en su corazón que dice, esta vez sí va a ganar, aunque no hayan ganado ninguna vez, pero va con toda la fe de que esa vez sí pueden ganar. Y paga su boleto con esfuerzo. ¿Y cuál es la desilusión? Que muchas de las veces pierde su equipo, pero ejerce su fe, confió. Todavía no sabía si iba a perder o ganar su equipo, pero él iba creyendo que eso iba a funcionar. ¿Cuántas de las veces hemos ido a una tienda comercial y vemos algún producto que no conocemos, que no hemos probado, pero vemos la etiqueta, lo agarramos y decimos, aunque no lo conozco, pero lo voy a probar, yo creo que sí puede funcionar? No pagamos nada más por pagar, pagamos porque ejercemos la fe de que creemos que ese producto nos puede funcionar. Ejercemos la fe, ejercemos la confianza de que eso puede funcionar en beneficio de nuestras vidas. Y constantemente podemos ver cómo gente confía en diferentes cosas y deposita su fe en diferentes cosas, y mayormente los cristianos el día de hoy. Es triste que la fe mal enfocada, en vez de ayudarles, está perjudicando, y su fe está depositada en cosas tan vanas, aún teniendo a un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar y tener un beneficio que jamás nos imaginamos que un día tendríamos para nuestras vidas. La palabra de Dios nos anima a cada cristiano, a cada creyente, a que vivamos en la fe depositada en nuestro Dios. Mire lo que dice, por favor, Hebreos capítulo 11. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
El deseo de nuestro Dios es que quitemos nuestra mirada de las cosas terrenales, de las cosas que se terminan, y que regresemos nuevamente, queridos hermanos, a un Dios poderoso que puede ayudarnos. Que cuando usted y yo venimos a Él con nuestra confianza y con nuestro corazón, y nos agarramos de Él y nos pescamos de Él, cualquiera que sea nuestra circunstancia, pero tomamos su mano creyendo que Él nos puede ayudar, eso es lo que le agrada a Dios. Y Dios ruega que usted y yo creamos, nos acerquemos a Él en fe, creyendo que Él puede cambiar las circunstancias mejor que lo que el diablo y el mundo o cualquier otra persona nos puede ofrecer. La palabra de Dios nos habla constantemente y nos dice que el justo, el Hijo de Dios, no puede vivir sin fe su vida cristiana. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es necesario, hermanos, que vivamos creyendo y vivamos ejerciendo la fe, confiando, vuelvo a decirle, no en cosas terrenales, sino confiando en nuestro Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste del asunto? Que muchos cristianos el día de hoy estamos viviendo como los inconversos. Estamos más confiados en el brazo del hombre. Estamos más confiados en el conocimiento humano. Y hemos dejado de confiar en nuestro Dios. Podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia y hemos visto historia tras historia, cuando el pueblo de Israel, después de haber sido libertado con mano poderosa, Dios mostrando sus señales en Egipto, mostrándoles quién era realmente un Dios poderoso, un Dios grande, después de haberlos libertado, los cruza por ese mar rojo, viendo las maravillas de Dios. Y más adelante, ¿sabe dónde estaba el pueblo de Israel? Haciendo un becerro de oro, confiando, depositando su fe en una imagen antes que Dios. Y así podemos ver cómo constantemente el pueblo, su corazón estaba vendido a la idolatría, y dejaban de confiar en Dios, dejaban de depositar su fe en Dios, y se iban tras las imágenes, se iban tras los pueblos que eran poderosos en aquellos tiempos. Y Dios les tenía que hacer entender que tenían que regresar a Él y confiar nuevamente en Él, porque Él es el único, vuelvo a decirle, que tiene la capacidad para cambiar las circunstancias adversas en nuestras vidas. No es tu patrón el que puede cambiar las circunstancias difíciles en tu vida. No es el pastor el que puede cambiar las circunstancias difíciles en tu vida. No son tus padres. No es tu economía, no es un mejor trabajo, no es un mejor sueldo que puede cambiar las circunstancias adversas de tu vida. No es un médico, no es una medicina, no es un político, no es un presidente. No, queridos hermanos, el que puede cambiar tus circunstancias si depositas tu fe en Él es nuestro Dios, hermanos. Es Él el que tiene la capacidad para cambiar las cosas difíciles que pasan en nuestras vidas. Con esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy, yo les platicaba a los jóvenes del colegio y les decía esto: el mundo se ha dado cuenta que no podemos vivir sin Dios. El mundo en su filosofía ha querido promover el ateísmo y quitar el crédito de la creación a nuestro Dios, quitar la soberanía que Dios tiene, y han querido distorsionar y con diferentes filosofías, el Big Bang, la evolución, etcétera, etcétera. Han querido sacar a Dios de sus vidas, el ser humano. Pero yo estoy seguro que Dios ha permitido que pase esto de la pandemia en este mundo, para que este mundo se dé cuenta que sin Dios no podemos hacer nada.
Dios ha enseñado a los científicos, ha enseñado a gente importante del gobierno que no hay otro en el cual podamos encontrar una solución y un beneficio para nuestras vidas que nuestro Dios. Hemos visto videos donde presidentes importantes de diferentes naciones piden a su pueblo que juntos a cierta hora clamen a Dios para que cambie las circunstancias, porque se han dado cuenta que donde tenían su fe depositada no les ha ayudado para cambiar las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Y queridos hermanos que nos están viendo en esta mañana, es tiempo que volvamos el día de hoy a nuestro Dios. Es tiempo que arranquemos la fe mal depositada en diferentes cosas donde la tengamos, y que traigamos nuevamente nuestra fe a Dios y le digamos: Señor, es tiempo de comenzar a confiar en usted como antes lo hacíamos. Oh Señor, yo recuerdo que cuando confiábamos en usted, las cosas eran diferentes. Había paz, había gozo en el hogar, había provisión, porque estábamos confiando. Nuestra fe estaba depositada en un buen lugar, que era usted, nuestro Dios. No hay cosa ni objeto que pueda reemplazar la sabiduría y el poder de nuestro Dios. No lo hay. ¿Cuánta gente engañada por el diablo ha pensado que la paz y la felicidad pueden ser las drogas? Han depositado su confianza en alguna medicina, en algún estupefaciente, pensando que eso puede cambiar las circunstancias difíciles que están viviendo, pero se han dado cuenta que no está ahí. Una fe mal depositada, escúcheme bien, siempre traerá fracaso a cualquier vida. Pero una fe depositada en Dios es una fe que nos llevará de victoria en victoria. Es impresionante cómo los cristianos el día de hoy hemos dejado de ejercer la fe en Dios. Mira lo que dice, por favor, Filipenses. Filipenses Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, un versículo bien conocido que constantemente lo leemos, pero temo, queridos hermanos, que muy poco creemos. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice estas palabras nuestro Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es, vuelvo a decirle, no es tu trabajo, no es un mejor cambio o un apoyo en el gobierno, no es el brazo humano el que puede suplir nuestras necesidades. No, queridos hermanos, dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Es Él el que suple, pero cuando Él va a empezar a suplir en nuestras vidas, cuando Él va a empezar a mover las circunstancias adversas que estamos pasando el día de hoy, queridos hermanos, es cuando quitemos nuestra fe mal depositada y la traigamos a Él y digamos: Señor, yo creo lo que usted dice que usted puede suplir. Para mí es imposible, para los hombres es imposible, para mis amigos es imposible, pero para usted todo es posible. Usted dice que usted va a suplir y yo tengo fe que usted lo va a hacer. Al Señor le encanta ver cuando un cristiano de todo corazón confía que Él puede cumplir lo que está prometiendo. No nos lo está prometiendo el pastor, queridos hermanos, nos lo está prometiendo nuestro Dios eterno, nuestro Dios todopoderoso, que hizo la tierra, el cielo y todo lo que usted y yo estamos viendo el día de hoy.
Pero ¿cuántos cristianos hemos dejado de confiar en Dios en esta área de la provisión? ¿Cuántos cristianos estamos endrogados hasta las chanclas, como dicen? Estamos endrogados porque se nos ha olvidado depositar nuestra fe en un Dios que es proveedor. Tenemos problemas económicos, estamos teniendo problemas en nuestro hogar porque hemos dejado de confiar en un Dios proveedor. Andamos como gallinas sin cabeza, no sabemos qué hacer porque nuestra fe no está depositada en donde debe de estar depositada, que es en nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos han tirado la toalla y han pensado que ya no pueden cambiar, ya no pueden seguir adelante? No son los 12 pasos de AA, de los centros de rehabilitación para drogadictos, los que van a cambiar la vida de una persona. El que cambia las vidas y transforma las vidas es nuestro Dios. Pero ¿cuántos cristianos hemos tirado la toalla y hemos decidido vivir en fracaso, en derrota, porque hemos dejado de creer que Dios nos puede cambiar y Dios nos puede transformar? Queridos hermanos, todos necesitamos constantemente ser cambiados, ser transformados, ser mejores cada día. Pero ¿cuántos cristianos hasta están estas palabras en su boca diciendo: yo ya no puedo cambiar, ya no hay remedio para mí, ya no hay remedio, ya no puedo hacer más, lo he intentado y he fracasado y ya no puedo, estoy desanimado, ya no voy a regresar a la iglesia porque intento y no cambio? Tu fe ha estado depositada en ti mismo, pero no en aquel que te puede cambiar, que es nuestro Dios. Oh, pero cuando alguien va a Dios con un corazón quebrantado, diciendo: Señor, lo he intentado y me he dado cuenta que yo no puedo. He intentado cambiar, he intentado ser un buen padre, he intentado ser un buen hijo, he intentado ser un buen esposo, una buena esposa, pero me he dado cuenta que he fracasado y no puedo, Señor. Pero Señor, el día de hoy traigo mi fe y mi confianza delante de usted, que Señor, yo no he podido, pero yo confío y yo creo que usted es poderoso para cambiarme y hacerme mejor. Hemos dejado de confiar que Dios puede transformarnos y hacer cosas especiales en nuestras vidas, porque nuestra fe ha estado depositada en otras cosas menos en Dios. Debemos de llegar a un tiempo, hermanos, en nuestras vidas donde nos cansemos de fracasar porque estamos confiando en nosotros o confiando en otras cosas y no en nuestro Dios. Es tiempo de reflexionar en nuestros caminos y examinar en dónde está depositada nuestra fe el día de hoy. ¿En dónde está depositada nuestra fe? ¿Está en Dios o en dónde está nuestra fe? Había un hombre, que usted ha leído de este hombre, en esta ciudad de Gadara, un endemoniado, que yo creo que sus padres en su amor habían intentado llevarlo con alguien que le ayudara a cambiar las circunstancias de su vida. Era un hombre que andaba desnudo en los sepulcros, rasgando su cuerpo. No había nadie que le podía ayudar. No había solución para su vida. Pero un buen día llegó nuestro Señor Jesucristo a Gadara. Le llamó, le preguntó su nombre, y ese día nuestro Señor Jesucristo lo transformó. Hermanos, si nuestro Dios ha hecho grandes milagros, ¿por qué no confiar que Él todavía puede seguir trabajando en nuestras vidas? Hermano, no te rindas. Oh, es que volví a caer en lo mismo, es que volví a fallar, es que ya lo intenté y no puedo. Sí, ya lo hemos intentado y nosotros no podemos, pero cuando llegamos a Él confiando que Él puede, te lo aseguro que Él lo va a hacer. Tenemos que confiar en Él. Nuestra fe debe de estar enfocada en nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos
no creemos que Dios puede usarnos, escúchame bien, que Dios puede usarnos para poder ser influencia y bendición a alguien más. Y estamos estacionados, estamos sentados. ¿Cuántos cristianos no salen a ganar almas, no traen a alguien a la iglesia, no invitan a alguien al culto de oración ahí de su colonia, no se animan a pararse enfrente de sus familiares inconversos, aunque tienen en su corazón el deseo de predicar, de comunicar lo que Dios ha hecho en su vida, pero no creen y no confían y no tienen la fe de que Dios puede usarles para hacer algo grande con ellos? Escúchame bien, Dios va a usar tu vida si tú estás dispuesto a creer que Él puede hacer algo contigo. No es porque tengamos capacidad, queridos hermanos, no es porque seamos los mejores, no, hermanos, es porque venimos a Él y decimos: Señor, yo no tengo la capacidad, yo no puedo hacer nada, pero Señor, yo creo y confío que usted sí lo puede hacer. Y es ahí donde encontramos a un Pedro que le había negado. Encontramos a un Pedro que había regresado a su antigua vida. Un Pedro que era sin letras y del vulgo, un simple pescador que no sabía hablar en público, que no tenía elocuencia, que no tenía una carrera, pero tenía un gran Dios. Y llega ahí Pedro, después de fracasos que había pasado, después de haberle negado a nuestro Señor Jesucristo, y llega enfrente de una gran multitud. Este hombre sin letras y del vulgo, este hombre que había negado a Cristo, este hombre que no tenía mucho talento y no tenía, quizá no era brillante para la sociedad, pero se para ahí lleno de una convicción y lleno de fe bien depositada. ¿En quién? En Él. No, Él no tenía nada que ofrecer, pero Él estaba depositando su fe en aquel que sí podía, en nuestro Dios. Hoy se para confiando, se para lleno de fe, confiando que Dios podía hacer algo en ese día. Ese Pedro que había vivido en fracaso, ese Pedro que había vivido en miseria y en quebranto, se para y empieza a predicar, respaldado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y más de 3,000 salvos fueron por medio de la predicación de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué hizo la diferencia Pedro? Porque su fe estaba bien enfocada, bien depositada en aquel que sí podía, en nuestro Dios. ¿Cuál es tu excusa para que Dios no te use? ¿En quién estás confiando? Mira, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras carencias, decimos: no, yo no puedo, no, yo no soy capaz, no, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero cuando volteamos al cielo decimos: yo no puedo, pero Él sí puede. Y es ahí donde el Señor se manifiesta con su poder, manifiesta su gracia, y hay tremendas victorias en nuestras vidas. Vuelvo a preguntarte: ¿dónde está tu fe en esta mañana? ¿Por qué estás estacionado? ¿Por qué estás desanimado? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no puedes venir cuando se abrían los cultos los domingos y los miércoles? ¿Qué no te hacía que vinieras a los servicios? ¿Tu falta de fe, de no creer que Dios podía ayudarte para la provisión que necesitabas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? ¿Dónde estamos depositando nuestra fe? ¿En quién estamos confiando? ¿De quién dependemos, queridos hermanos? No podemos confiar, vuelvo a decirle, en el hombre. Tenemos que aprender a depositar nuestra fe en nuestro Dios. El justo por la fe vivirá. ¿Dónde? Depositada en nuestro Dios. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ya para terminar, la fe, escúchame bien, la fe se deposita en Dios. Eso es lo correcto, depositarla en Dios.
Pero una vez depositada la fe en nuestro Dios, escúchame bien, tenemos que constantemente hacer que esa fe crezca para que no regresemos otra vez a donde un día estábamos. El pueblo de Israel en ciertos puntos de su vida regresaba al mismo lugar, volviendo a ser idólatras, volviendo a ser rebeldes. ¿Y cuántos cristianos los hemos visto en las iglesias que de repente se arman de fe, depositan su fe en Dios, Dios empieza a obrar y Dios empieza a hacer cosas especiales en su vida, pero de repente, ¡pum!, todo se viene abajo, regresan a donde estaban depositando su fe, su confianza en otras cosas menos en Dios? ¿Por qué razón? Porque la fe, queridos hermanos, tiene que estar creciendo constantemente. Si tú no cuidas el crecer tu fe, tarde que temprano ni siquiera se va a estancar, sino se va a venir más abajo. ¿Cómo puedo crecer mi fe? Escúchame bien, nada más te voy a mencionar estos puntos. Busca el contacto con la palabra de Dios. No hay otra manera que pueda crecer más tu fe. No hay otra cosa que pueda aumentar más tu fe que tener contacto directo con la palabra de Dios. No tengo el tiempo para ir ahí, pero la palabra de Dios dice que el oír viene, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda animar más tu vida. No hay otra cosa que pueda retar más tu vida. No hay otra cosa que pueda hacer que tu corazón arda. No es, queridos hermanos, no es la televisión, no son las películas, no es la buena compañía que podamos disfrutar con nuestros amigos o familiares lo que va a aumentar la fe. No es el WhatsApp, no son las redes sociales lo que aumenta nuestra fe. Al contrario, eso lo apachurra, eso apaga nuestra fe. Pero hermano, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El aumento de nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. No son los malos comentarios, no son los chismes, no es lo que aumenta nuestra fe. No, hermano, lo que aumenta nuestra fe es que escuchemos la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es lo triste de esto? Que lo que menos escuchamos y lo que menos buscamos es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y luego por eso nos preguntamos: ay, ¿por qué me siento tan desanimado? Ay, como que ya no tengo la fe que antes tenía. Pregunta: ¿cómo está tu contacto con la palabra de Dios? ¿Hace cuánto tiempo no lees la palabra de Dios? ¿Cómo va a aumentar tu fe si no tienes contacto con la palabra de Dios? ¿Cómo va a crecer tu fe si no vamos y le buscamos a nuestro Dios en el secreto? Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde, hermanos? En la oración, cuando le buscamos a Él, cuando estamos a solas con Él, cuando llegamos con nuestro corazón quebrado y decimos: Señor, yo no entiendo las circunstancias que estoy pasando, pero Señor, necesito de su presencia. Es ahí donde Él nos fortalece y nuestra fe se levanta. Y para terminar, ¿cómo crezco mi fe? Contacto con la palabra de Dios, caminando con Dios y, en último lugar, observando a aquellos hombres que fueron fieles en el pasado, que nos retan a que crezcamos en nuestra fe. Hermanos, es bien triste el día de hoy que son pocas las personas que retan nuestras vidas para que nuestra fe crezca. Se están escaseando los cristianos que cuando uno llegaba a la iglesia como bebé en Cristo podíamos ver a esos cristianos agarrados de la mano de Dios, caminando con Dios, viendo las maravillas de Dios en sus vidas. Se están escaseando las mujeres y los hombres de fe. A mí me platicaron esta historia, yo no sé qué tanto sea de cierto, pero sí, este hombre del cual les voy a platicar es un hombre que sin duda la mano de Dios
estuvo o está con él, Pastor Dick Mercado. Se dice que en una ocasión él llevó a su iglesia a una convivencia, y estando en esa convivencia, su esposa de él los llevó a una playa, y de repente su esposa del pastor Dick Mercado estaba ahí, ¿verdad? En las olas mojándose, y de repente su anillo de boda se le cayó. Ellos ya eran unos ancianos, y ese anillo, pues claro que significaba mucho para ellos, ya 50 años quizá de casados. Y ese hombre era conocido por un hombre de fe. Si usted llegó a ver una película, se llamaba Mirad cuánto amor, él estuvo detrás de esa película, una película de tremendo impacto, tremenda bendición. Y ese pastor, un hombre, vuelvo a decirle, de fe, se acercó ahí donde supuestamente había caído el anillo, y acercó a los hermanos y le dijo: hermanos, vamos a orar para que Dios haga un milagro y encontremos este anillo. Y dicen que él, en un lugar, en cualquier lugar ahí en la playa, metió las manos y oró a Dios, y sacó sus manos, y empezó a caer la tierra y el agua ahí de la playa, y ahí estaba el anillo. Un hombre de fe. Y algunos de los que estamos escuchando esas historias, hermanos, pensamos que es un mito, que eso no puede pasar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque estamos tan lejos de conocer a un Dios que es todopoderoso. ¿Cuánto necesitamos regresar y depositar nuestra fe nuevamente en Dios? Termino con esa pregunta otra vez: ¿dónde está depositada tu fe? ¿Cuál es el centro de tu vida? Estimados amigos que nos están viendo, para que tú puedas ir al cielo, tu fe debe de estar depositada no en una iglesia, no en un pastor. Tiene que estar depositada en Cristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. La primera cosa que tú necesitas es reconocer que solamente Cristo te puede llevar al cielo. Y yo quiero animarte el día de hoy, que quites tu fe depositada en un hombre, en una religión, en una persona, en una imagen, o donde usted tenga depositada su fe, y que vayamos delante de Dios y digamos: Señor, yo creo que usted es el único que me puede perdonar y llevarme al cielo. Para que esto suceda, lo único que Dios quiere es que reconozcamos nuestra condición, que somos pecadores, que reconozcamos que merecemos un castigo, que es el infierno, y que nos arrepintamos de todo corazón, confiando que Él es el único que nos puede perdonar y llevarnos al cielo. Yo quiero invitarte, yo voy a hacer una oración, y yo quiero invitarte, si tú no sabes si el día de hoy tú llegaras a morir, irías al cielo, yo te animo a que el día de hoy deposites tu fe en Cristo para que te perdone y te lleve al cielo. Si usted quiere, haga esta oración conmigo desde su hogar, donde quiera que usted se encuentre, creyendo con todo su corazón que Cristo puede salvarle. Cierre sus ojos y repite estas palabras conmigo: Señor, en ese día yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno, pero hoy te pido que me perdones. Te pido que me limpies con tu sangre y que me lleves al cielo cuando yo muera. Yo te acepto como mi único Salvador, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, de antemano, muchas gracias por estar atentos a esta transmisión. Y bueno, hermanos, vamos a tener un canto para finalizar, y reciban saludos de nuestro pastor. Él está orando por ustedes, no se olvide. Y hermanos, cualquier duda, cualquier cosa que usted quiera comentar, háganoslo saber para estar al pendiente. Dios les bendiga. Vamos a entonar un canto y estaremos terminando con esta transmisión de esta mañana.